¿Te imaginas ser un simple pastor de ovejas y terminar convirtiéndote en el rey más famoso de la historia? Esta es la increíble historia de David, un hombre que pasó de cuidar rebaños en las colinas de Belén a gobernar una nación entera. Pero no fue un camino fácil. Batallas épicas, traiciones, amistades inquebrantables, pecados devastadores y un corazón que, a pesar de todo, buscó a Dios con pasión. En este video, te llevaremos en un viaje a través de la vida de uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Descubrirás cómo un joven pastor derrotó a un gigante, cómo un fugitivo se convirtió en rey, y cómo un hombre imperfecto fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Si te gustan los relatos bíblicos con enseñanzas profundas, este video es para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta increíble travesía. En el pequeño y polvoriento pueblo de Belén, donde la vida pasaba lentamente entre los campos y las ovejas, un joven llamado David vivía una existencia humilde. Hijo menor de Isaí, David no era más que un joven pastor, dedicado a cuidar el rebaño de su familia. Mientras sus hermanos mayores se preparaban para una vida más reconocida y prestigiosa, él se mantenía al margen, apartado de la gran sociedad, observando las estrellas sobre el cielo nocturno y escuchando los susurros del viento entre las montañas. David no tenía la imponencia física de un líder ni las armas de un guerrero. Su vida parecía transcurrir en la sombra, sin mucho que lo destacara, más allá de su destreza como pastor. Sin embargo, lo que no sabía es que algo más grande que él mismo estaba en marcha. Dios, en su sabiduría infinita, había fijado su mirada en este joven humilde. En un momento que cambiaría el destino de todo Israel, el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí en busca del futuro rey de Israel. Isaí presentó a sus hijos mayores, hombres fuertes y valientes, capaces de luchar en el campo de batalla, pero Samuel los rechazó uno por uno, guiado por un susurro interno. No es este, decía mientras miraba a cada uno de los hermanos de David. Pero entonces, en un gesto lleno de misterio, Samuel preguntó por el menor de los hijos, aquel que estaba fuera, cuidando las ovejas. David fue llamado, y en su presencia, con su piel curtida por el sol y su mirada serena, Samuel sintió la confirmación divina. Aunque era joven, David fue ungido por el profeta como el futuro rey de Israel. El aceite derramado sobre su cabeza simbolizaba algo mucho mayor que una simple ceremonia. Era la señal de que el reino de Dios estaba sobre él. El futuro rey de Israel no era un guerrero ni un noble, sino un joven pastor de Belén, destinado a cambiar el curso de la historia. A pesar de su juventud y humildad, la elección divina era clara. A partir de ese momento, el destino de David y de Israel estaban irremediablemente entrelazados. Sin saberlo aún, comenzaba a prepararse para una vida llena de desafíos, pero también de grandeza. La vida de David estaba a punto de dar un giro inesperado. Aquel joven pastor, con la confianza de un alma forjada en la soledad de los campos, se encontraba ahora ante uno de los desafíos más grandes que Israel había enfrentado. Los filisteos, enemigos temibles, se habían presentado ante las murallas de Israel con un campeón gigantesco, Goliat. Este guerrero de más de 3 metros de altura, con una armadura tan pesada que parecía una muralla móvil, desafió al ejército de Israel a enviarlo a alguien que pudiera enfrentarlo en combate singular. Durante días, Goliat retó a los israelitas, burlándose de su miedo, y todos se mantenían en silencio, sin atreverse a enfrentarse al gigante. Pero cuando David, quien estaba de visita en el campamento para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó los desafiantes gritos de Goliat, algo dentro de él se encendió. Este joven pastor, que había vencido a fieras en el campo, no podía permitir que el pueblo de Israel viviera bajo el yugo del miedo. Con una valentía que sorprendió a todos, David se presentó ante el rey Saúl, ofreciendo su ayuda. «Yo iré y lucharé contra ese filisteo», dijo, como si su destino estuviera sellado en ese mismo momento. Con solo una honda y 5 piedras lisas, David avanzó hacia el imponente Goliat, quien se burló al verlo, pensando que sería un enfrentamiento fácil. Pero David no estaba solo. Confiado en la fuerza de Dios, miró a Goliat y declaró: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Y en ese preciso instante, la historia de David dio un giro definitivo. Con una piedra lanzada con precisión, la honda de David dio en el blanco, golpeando a Goliat en la frente y derribando al gigante,
quien cayó pesadamente al suelo. En un acto de valor impresionante, David corrió hacia él, le quitó su espada y lo decapitó, demostrando que la fe en Dios podía derribar a cualquier adversario, sin importar su tamaño. La victoria sobre Goliat hizo que el joven David fuera celebrado por todo Israel. Su nombre resonaba en las calles, y pronto se convirtió en un héroe nacional. Sin embargo, esta fama no fue del agrado de todos. El rey Saúl, cuyo corazón estaba plagado de celos y desconfianza, comenzó a ver a David como una amenaza a su reinado. Pero mientras la sombra de la envidia de Saúl crecía, una amistad inesperada florecía entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, quien era el heredero del trono, vio en David no a un rival, sino a un hermano. A pesar de que su propio padre veía a David como un enemigo, Jonatán ofreció su amistad inquebrantable. Los dos se entendieron profundamente, compartiendo no solo una relación de respeto mutuo, sino también una visión común de liderazgo y honor. A través de su amistad, Jonatán y David sellaron un pacto que trascendió la política y la familia, un vínculo que sería más fuerte que las circunstancias, incluso cuando la persecución de Saúl obligó a David a huir. Así, mientras el gigante Goliat caía, una relación de lealtad y valentía se alzaba entre los dos jóvenes, que se convirtieron en los pilares de un futuro que parecía reservado para grandes destinos. La victoria de David sobre Goliat había dejado una huella profunda en todo Israel. Los cantos del pueblo celebraban su valentía y su fe, y pronto, su nombre se convirtió en leyenda. Sin embargo, la grandeza de David también desató la oscuridad que se escondía en el corazón del rey Saúl. Mientras David ascendía en fama, Saúl descendía en celos, inseguridades y paranoia. El joven que una vez había sido su siervo fiel ahora era visto como una amenaza, y esa amenaza se transformó en una obsesión peligrosa. Saúl, incapaz de soportar que el pueblo cantara más las glorias de David que las suyas, empezó a buscar su perdición. Con la furia de un hombre celoso, Saúl intentó matarlo en varias ocasiones. Lo persiguió por toda la tierra, enviando tropas tras él, sin descanso. Cada intento de asesinato por parte de Saúl fue una llamada a la supervivencia para David, quien, aunque perseguido como un criminal, nunca perdió su confianza en Dios ni en su destino. El joven pastor que un día fue ungido para ser rey no se dejaba llevar por la rabia ni el miedo. En lugar de luchar con violencia, él escogía el camino de la prudencia. En una de las oportunidades más tensas, Saúl se acercó a David mientras él y sus hombres se ocultaban en una cueva. A pesar de que sus seguidores le pidieron que aprovechara la ocasión para acabar con Saúl, David se negó. «No levantaré mi mano contra el ungido de Dios», murmuró, a pesar de tener al rey vulnerable ante él. Este acto de misericordia dejó claro que el corazón de David no estaba guiado por el rencor, sino por la fe en un propósito mayor. Y así, mientras el rey Saúl caía cada vez más en la desesperación, David se mantenía firme, guiado por su fe y el sueño de un reino que aún no era suyo. La vida de David se transformó en una eterna huida. El joven rey en ciernes vivió como un fugitivo, caminando por las montañas y los desiertos de Israel, lejos de su hogar, pero nunca lejos de su propósito. A lo largo de sus años en el exilio, David reunió a un grupo de seguidores leales, hombres que creían en su visión y lo seguían no solo por su habilidad como líder militar, sino por su integridad y valentía. Juntos, enfrentaron dificultades y desafíos, pero David siempre mostró una esperanza inquebrantable, como un hombre que sabía que todo formaba parte de un plan divino. Cada día que pasaba en el desierto, cada noche que David pasaba a la intemperie, su fe se fortalecía. Aunque su trono parecía un sueño lejano, su esperanza seguía viva. La persecución de Saúl era solo un capítulo en la historia más grande que Dios estaba escribiendo para él. Mientras esperaba pacientemente, David entendía que no era el poder humano lo que le daría el trono, sino el tiempo divino, el momento adecuado que llegaría cuando Dios lo considerara. Sin saberlo, ese momento se acercaba cada vez más. Después de años de persecución y exilio, David finalmente alcanzó lo que Dios le había prometido. La muerte de Saúl y su hijo Jonatán en el campo de batalla dejó un vacío en Israel, y fue en ese momento de incertidumbre que el pueblo miró hacia David, su héroe, su líder. Primero, fue coronado rey de Judá, pero su reinado aún no estaba completo. La lucha por el trono continuó, y con el tiempo, tras la muerte de Isboset, el último hijo de Saúl, David fue proclamado rey de todo Israel.
Su ascenso al trono no solo significaba el fin de una era turbulenta, sino también el inicio de una nueva época de unidad y esperanza para el pueblo de Israel. David, ahora rey de una nación unificada, tenía grandes planes para su pueblo. Decidió trasladar la capital a Jerusalén, una ciudad estratégica que no solo representaba la centralización del poder, sino también la consagración de un reino bajo la mirada de Dios. Jerusalén, que hasta ese momento había sido una ciudad neutral, se convirtió en la joya de Israel, no solo por su ubicación, sino porque era el lugar elegido por David para traer el Arca de la Alianza, el símbolo más poderoso de la presencia de Dios entre su pueblo. Este acto, cargado de significado, no solo consolidó su autoridad, sino que también reafirmó el pacto divino que había sido hecho con su linaje: tu casa y tu reino durarán para siempre. A través de este pacto, David aseguró que su legado perduraría más allá de su vida, y que su descendencia sería bendecida por Dios. Durante su reinado, David enfrentó numerosas batallas, y aunque los enemigos de Israel eran poderosos, como los filisteos, amonitas y moabitas, David nunca perdió la batalla. Cada victoria no solo ampliaba las fronteras del reino, sino que también aseguraba la paz en el territorio. Sin embargo, la paz no era solo el resultado de sus habilidades militares. La sabiduría y la justicia de David le ganaron el respeto de su pueblo. La nación floreció en prosperidad, y la paz se extendió por años, marcando un periodo dorado para Israel. Pero incluso en medio de la gloria, el reinado de David no estuvo exento de sombras. En un momento de su vida, cuando el poder y la fama parecían estar al alcance de su mano, David cayó en un pecado que pondría a prueba su relación con Dios. La historia de su adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y su posterior conspiración para enviar a Urías a la muerte en la batalla, oscureció la imagen del rey elegido. A pesar de su arrepentimiento y su sincero regreso a la gracia de Dios, las consecuencias de sus acciones fueron profundas. Este pecado no solo afectó a su familia, sino que también alteró el curso de su reinado, recordándole que incluso los más grandes hombres pueden caer cuando no se mantienen en la rectitud. Sin embargo, el arrepentimiento de David, expresado en los salmos que escribió, dejó claro que su fe en Dios seguía intacta, y que aunque su pecado fue grande, la misericordia de Dios fue aún mayor. Así, el reinado de David se convirtió en una mezcla de victoria y caída, de gloria y sombra, pero siempre marcado por una profunda conexión con Dios, a quien David reconoció como su guía y su fortaleza. El reinado de David había sido una historia de grandes victorias, sabiduría divina y expansión para Israel, pero las sombras también comenzaron a cernirse sobre su vida. La más grande de todas vino desde lo más cercano a su corazón, su propio hijo, Absalón. Un joven hermoso, carismático y lleno de ambiciones, Absalón había sido favorecido por su padre, pero su corazón comenzó a llenarse de deseos oscuros. Con el tiempo, las tensiones en el reino crecieron, y Absalón, descontento con el liderazgo de su padre, comenzó a conspirar para derrocarlo. La rebelión de Absalón fue devastadora para David, no solo porque provenía de su propia carne, sino porque desafiaba el amor que había invertido en su familia. La traición de Absalón rasgó el alma de David. La guerra civil que siguió desangró a la nación, y David, quien había luchado tanto para consolidar su reino, ahora debía enfrentarse al dolor de un hijo que buscaba arrebatarle su trono. El rey, obligado a huir de Jerusalén, vivió días de incertidumbre y angustia. Sin embargo, a pesar de las emociones intensas que lo desgarraban, David nunca dejó de buscar la voluntad de Dios. Con cada batalla librada, cada oración elevada, David mostraba que su fe seguía siendo la base de su liderazgo. Finalmente, la rebelión de Absalón llegó a su trágico fin. En una confrontación con las fuerzas leales a su padre, Absalón fue atrapado por su cabello en los árboles, y en su caída, murió. El dolor de David fue indescriptible, y su lamento por la muerte de su hijo fue profundo. Absalón, mi hijo Absalón, ¿quién me diera morir por ti? La victoria parecía vacía, pues en su corazón, la pérdida de su hijo era mucho más dolorosa que cualquier batalla ganada. A medida que el ocaso de su vida se acercaba, David aseguró el trono para su hijo Salomón. En sus últimos días, instruyó a Salomón sobre cómo construir el templo de Jerusalén, un sueño que David había acariciado toda su vida, pero que él mismo no lograría ver realizado. Así, el reino de David, aunque marcado por la tragedia y el sufrimiento, se fortaleció en las manos de su hijo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, recibió una promesa eterna.
Dios le aseguró que su linaje nunca sería quebrantado, que su descendencia perduraría para siempre. Este pacto se cumplió con la llegada de Jesús, el hijo de David, quien nació de su línea y trajo redención al mundo. La historia de David, aunque cargada de pruebas y fallos humanos, perdura como un testamento de fe, arrepentimiento y la capacidad de encontrar la gracia de Dios incluso en los momentos más oscuros. El legado de David continúa vivo, enseñando al mundo la importancia de la esperanza, el perdón y la fidelidad a un propósito divino.